Hola chicos y chicas de quinto de secundaria, bienvenidos a esta última clase, la última clase del año, del bimestre, de todo, es la última clase del curso y vamos a resumir nuestra experiencia demostrándoles algunas de las cosas que hemos visto, pero de manera más ampliada, más profunda, con otros ejemplos, con otros referentes importantes, como es el caso del arte popular, ¿no? El arte popular. El arte popular tiene muchísimas variantes, muchísimas fuentes, muchísimas formas. Y tengan en cuenta que últimamente, felizmente, para bien, se ha revalorizado el arte popular, ¿no? Se ha revalorizado. ¿Por qué? Porque hasta hace unos años el arte popular no tenía ese nombre, era conocido como artesanía. Y como artesanía se metían en el mismo saco muchas cosas hechas solo para vender y objetos de arte de verdad, arte tradicional, arte popular. Y el arte popular es un arte que se encaja en una tradición cultural, por lo general, digamos, centenaria o milenaria, ¿no? Entonces, eso es arte popular. ¿Qué cosa es arte popular? Es todo aquel arte que sigue una tradición de antepasados, una tradición cultural, una expresión cultural de un pueblo, de una idiosincrasia, de una etnia, ¿no? De un pueblo en general. Y aquí tenemos, hace un rato estamos viendo la fotografía de un artista llamado Máximo Laura, que es uno de los más grandes exponentes del textil andino contemporáneo, ¿no? Él hace de los textiles verdaderas obras de arte. Él ha expuesto sus obras en distintos países del mundo. Dicho sea de paso, es más conocido en el extranjero que aquí, como suele suceder lamentablemente con nuestros artistas más destacados, ¿no? Máximo Laura tiene esta recopilación de telares, textiles, tejidos a mano, ¿no? En donde utiliza figuras y motivos típicos de nuestra naturaleza andina que han venido siendo retratados por nuestros antepasados, incas, preincas, incluso antes, ¿no? De manera simbólica, estilizada, pero él utiliza estos motivos, estas técnicas ancestrales de tejido textil a su manera, ¿no? Innovando, proponiendo modificaciones, porque él de alguna manera revaloriza su arte ancestral, heredado de su familia probablemente, ¿no? Y comunica ante el mundo este tipo de trabajo artístico que no es pintura, sino es telar. Otro tipo de arte popular muy importante y muy conocido también en el mundo, pero que suena mucho más en nuestro país, es la cerámica de Chulucanas, ¿no? La cerámica de Chulucanas es un tipo de cerámica especial, ¿no? Que tiene unas características de forma, de diseño y de color que la identifican, ¿no? Entonces lo que estamos viendo son algunas piezas de cerámica de Chulucanas y lo importante del arte popular es saber que por lo general son piezas únicas, que pueden ser hechas en serie, que pueden ser hechas de manera repetitiva, pero que al ser hechas íntegramente a mano, ninguna pieza, por más que sea parecidísima o sea de la misma serie, el mismo diseño, ninguna pieza es exactamente igual a la otra, porque la mano del hombre no es una máquina. La mano del hombre, del artesano, de la artesana, no, la mano de la mujer artesana, del hombre artesano, la mano del artista, este, es tan imperfecta como perfectamente, humanamente puede hacer su expresión artística. Entonces aquí tenemos otro ejemplo también de cerámica, ¿no? También de Chulucanas, en donde vemos distintos personajes. Algunas cerámicas son utilitarias, es decir, que se pueden usar para beber agua, para guardar chicha, distintos brebajes o líquidos, ¿no? Pero algunas son netamente ornamentales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el origen de la cerámica en general es utilitario o ceremonial, ¿no? Teniendo en cuenta esa información, cualquier variante que pueda darse a partir de eso es una forma nueva, una innovación del arte tradicional. Arte tradicional es casi un sinónimo de arte popular, ¿no? Solamente basta con prestar atención a las características, a los signos, a los símbolos correspondientes, a los significados correspondientes a una etnia, a una región, a una cultura, a una parte de nuestro país, en donde se ha venido haciendo esto durante decenas
de años, de cientos de años o miles de años, ¿no? También tener en cuenta, para ser considerado arte, tiene mucho que ver el procedimiento, ¿no? Entonces, los procedimientos, como les estaba explicando, de la cerámica son enteramente manuales. Aquí tenemos un torno, a partir del cual se está elaborando una vasija, un tazón, una fuente o probablemente incluso un óvalo, ¿no? Un ceramio, porque a partir de este torno que empieza a girar, el artesano le empieza a dar forma a la arcilla, que puede incluso ir creciendo hacia arriba, ¿no? Y convertirse en un jarrón, en un jarro, en una maceta, en cualquier motivo o diseño que el artista haya dispuesto, ¿no? Entonces, miren las manos llenas de barro del artesano, cómo le dan forma a esta pieza mediante el uso del torno. El torno, que es un plato giratorio que permite por la fuerza centrífuga darle forma a la arcilla húmeda. Y aquí tenemos el proceso ya de pintado, precocción de la cerámica de Chulucanas, ¿no? Que antes de pasarlo al horno se aplican distintos pigmentos que luego ya con el horneado se uniformizan, ¿no? Se, se cambian a veces de color, ¿no? Cambian a veces de color. El horno, la temperatura hace que algunos de los pigmentos o químicos utilizados para la cerámica cambien de color. Pero aquí vemos precisamente cómo también se utilizan tornos para ir girando las piezas y poderlas pintar por todos sus lados, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta que cuando observamos arte tradicional o arte popular, es importante la transmisión de los valores, la transmisión de las costumbres en los personajes, en las relaciones entre los personajes, en las vestimentas, los detalles, ¿no? Los rostros, los gestos, los objetos o los accesorios que puedan o no tener en sus manos, en sus pies o en sus cabezas. También es importante que recuerden que gran parte de lo que nosotros conocemos de nuestras culturas ancestrales es gracias a su arte, ¿no? Ahí radica el valor del arte, ¿no? Que permite transmitir a generaciones futuras nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Nuestra forma de interactuar entre nosotros. Y eso, el arte popular, es una de las manifestaciones más excelsas en ese sentido, ¿no? Aquí estamos viendo unas piezas de cerámica que tienen un gesto de alegría, todas en común. Y ahora vamos a ver una forma también muy conocida de arte popular, que tengo entendido no es exclusivo del Perú, pero discúlpenme si no tengo la información exacta, pero los mates burilados son unas piezas de arte popular que a mí me encantan por esta gran posibilidad creativa que tienen, por la técnica, ¿no? Por el mismo material tan duro, tan liviano, la destreza que les permite trabajar estos dibujos y la manera, la técnica que utilizan para colorearlos es impresionante, ¿no? La destreza que tiene el artesano que hace mates burilados para manejar el buril, ¿no? Que es como una especie de punzón con filo, que le permite hacer líneas y hacer pequeñas cavidades o incisiones en la superficie de esta calabaza dura, ¿no? Que es el mate. Me imagino que todos deben haber visto alguno en su vida. Es una forma de arte popular, arte tradicional muy difundida en muchas de las regiones, ¿no? Probablemente ustedes también en Huaraz tengan algún tipo de artesanía o arte popular con esos materiales, ¿no? Entonces, cuando observamos cómo un artesano maneja el buril con tanta destreza, primero haciendo las líneas, luego haciendo incisiones en las partes en donde quiere que se conserven o se preserven las luces para luego quemar o oscurecer las otras partes, es una cosa muy interesante, ¿no? Para empezar, la gran cantidad de diseños que suelen tener los mates burilados transmiten muchísima información de las cosas valiosas para las personas de estas comunidades, ¿no? Como son sus plantas, sus sembríos. Incluso hay mates burilados que nos cuentan historias completas de sucesos históricos, de tradiciones orales, ¿no? De ritos
ceremonias y de danzas o de actividades que realizan los pueblos del interior de nuestro país. Vamos a ver también cómo este trabajo se observa tanto en mates de color natural como en mates pintados un poco más rojizos para lograr el contraste entre el raspado y la superficie que no ha sido tocada como oscuridad, ¿no? En la parte de arriba vemos una parte que ha sido teñida de negro, ¿no? Y la parte de abajo queda el mate de color rojo. Me- es importante eso porque es casi como hacer un grabado, ¿no? Todo lo que raspas se termina siendo de color claro y lo que dejas intacto se queda como sombra. Entonces hay que pensar como al revés, ¿no? Que las líneas son las luces y lo que no son las sombras. Es como dibujar con una especie de lápiz blanco. Esa es la idea que debieras tener en tu mente para lograr un acabado interesante con esto. Y algunos mates tienen bastantes dibujos y diseños como este y otros tienen muchísimo más. Todo va a depender. Acá la fotografía no está ampliada, pero he conseguido una fotografía de la mayor resolución posible para que ustedes en pantalla completa puedan observar la infinidad de detalles que tiene en el diseño, en los motivos, la historia, los personajes. Es una cosa de loco. O sea, realmente era una falta de respeto que se considere arte menor o artesanía a una manifestación artística y cultural tan importante como esta, con tanto nivel técnico, con tanto conocimiento en su tradición, con tanta herencia cultural. Eso es lo que ustedes tienen que aprender a defender y a revalorizar para que no se pierda, porque son manifestaciones culturales únicas en el mundo, ¿no? Si bien es cierto, como les decía, los mates burilados se hacen también en otros países de la región, la manera en la que lo hacen nuestros artesanos es una manera particular porque responden a las costumbres de nuestra zona, a las creencias, a nuestro idioma ancestral, al tipo de quechua según la región, a la región andina a la que pertenece, etcétera, etcétera y etcétera, ¿no? Yo hace muchos años, cuando paseaba por el callejón de Huaylas, me enteré de muchísimas costumbres de los pobladores de la zona que me parecieron muy, muy peculiares y muy lindas, ¿no? Pero para eso hay que estar informado, revalorizar a través del arte estas costumbres. Y por último vemos aquí, mucho más de cerca, en un mate más pequeño, cómo es que al revés, en este mate se han dejado las partes superficiales del color natural, claro que ya es más antiguo, entonces se ha dorado más por el tiempo, y se han ennegrecido o oscurecido las partes hundidas con el buril, de tal manera que las luces o las iluminaciones o los diseños en positivo quedan con la superficie, al ras de la superficie del mate, y las partes que han sido escarbadas, grabadas, hundidas, buriladas, se han oscurecido con una técnica que me parece muy interesante y que es la que vamos a ver en la lámina que sigue, ¿no? Porque ahí vemos cómo es el procedimiento para, entre comillas, pintar el mate burilado, ¿no? Eso es importantísimo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, ya cómo están terminándose los detalles, ¿no? Con el buril haciendo líneas, reforzando las líneas, haciendo los diseños de esa pretina o de ese borde alrededor del tazón o de la tapa o de la fuente que se ha hecho. Como les dije, el arte popular tiene este valor utilitario también, ¿no? Si tú te compras un poncho, un puyo o algo que nos sirva para abrigarnos o para cubrirnos o para cargar cosas, y este viene con ciertos diseños que significan algo, entonces estamos comprando arte popular que es utilitario, ¿no? Que sirve, aparte de ser decorativo, aparte de contener un significado cultural, una transmisión de valores, de signos y de símbolos, aparte de eso, nos sirve, lo usamos, ¿no? Ese es el valor agregado. En cambio, una pintura normal, un cuadro, una pintura como la que hacen los pintores ahora, pues simplemente sirve para observarla y para colgarla en la pared. Y esta es la técnica que estaba buscando. Yo pensé que estaba unas láminas más adelante, que es que ellos utilizan una pequeña rama, desconozco el tipo de madera que usan, este,
y la carbonizan, ¿no? La van así con la pequeña, el pequeño palito este de madera, este pequeño trozo de madera, este pequeño leño, lo calientan hasta el punto de la carbonización y no solamente con la punta carbonizada, sino todavía probablemente muy, muy caliente, van oscureciendo, ennegreciendo, quemando la superficie del mate que va adquiriendo ese color negruzco, tan bonito, tan interesante, tan natural, ¿no? Es fascinante, a mí me encanta. A mí me encanta en particular. Otra de las cosas que hemos visto durante estos 2 bimestres que hemos trabajado juntos es el collage, ¿no? Acá tenemos un artista del collage en su taller, ¿no? Teniendo un montón de piezas y herramientas y accesorios como listos para emprender un viaje creativo a través del collage. El collage es una técnica que a mí me gusta mucho porque es muy espontánea, porque casi no tiene límites, porque ejercita la creatividad, esa creatividad que es tan buena para la inteligencia, ¿no? Porque hay varios tipos de creatividad. Esa creatividad que es tan buena para la inteligencia y que nos permite, de alguna manera, resolver problemas, ¿no? Tengan en cuenta que para mí la creatividad es el arte de resolver problemas. Cuando te encuentres ante una situación difícil, si tú tienes bien entrenada tu creatividad, te va a ser fácil hallar una solución, una alternativa, una salida, y ese es un aprendizaje que a ti te va a servir para la vida. Vamos a empezar con los ejemplos de collage, y aquí tenemos, por ejemplo, eh, este collage que es, entre comillas, bastante sencillo, porque no está repleto de cosas, ¿no? Es el recorte de una dama, de una señorita, cuyo cabello ha sido reemplazado por este otro recorte de serpientes, ¿no? Entonces, como si fuera una medusa, en la misma posición en la que se encontraba, simplemente se ha extraído su cabello y se ha procedido a pegar encima esta maraña de serpientes eh, que para que parezca en la misma posición, de tal manera que si tú cierras los ojos, parece realmente una cabellera rubia, pero cuando los abres o cuando te fijas bien, son serpientes. Entonces, ¿qué significa? Bueno, ponte a especular porque muchos significados puede tener. Sin embargo, no todos los collages son tan sencillos. Hay algunos que tienen un poco más de intervenciones, ¿no? Este es un segundo collage en el cual se parte de un 80% de una fotografía ya constituida y se le agregan elementos para decorarlo, para intervenirlo, para superponer algunos mensajes, signos o símbolos encima de la fotografía principal, ¿no? Y es un tipo de collage muy difundido, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que es el collage fotográfico, ¿no? En donde se altera, se modifica una fotografía con el objetivo de crear una imagen más compleja, con significados diferentes, con una simbología particular, ¿no? Entonces, cuando ustedes piensen en collage, no solamente piensen en aquellos collages que implican un montón de retacitos pegados, un montón de pedacitos de papel pegado, de tal manera que recargan demasiado el formato. No es necesario, ¿no? Hay grandes artistas de collage. A veces en arte menos es más. Y aquí vamos viendo igual otras posibilidades creativas dentro del fotocollage o el collage fotográfico, que es un tipo de collage que nosotros no hemos visto. Al menos no lo he explicado tan a profundidad en clase, pero cómo es que hallando las fotografías precisas podemos hacer un juego de imágenes, agregando formas para cambiar el significado original de las fotografías. En este caso es una fotografía de una pintura, ¿no? Es una imagen extraída de una pintura, probablemente del Renacimiento o un poco después, más que todo del barroco pienso, por el tipo de utilización del color. Y luego la misma imagen repetida, pero en blanco y negro, ¿no? Entonces, una puesta más pequeña y detrás de la otra, como si fueran dos mujeres, cuando en realidad es la misma, ¿no? Y otras aplicaciones más que completan la composición, que agregan significados, como el caso de los lápices labiales y la peluca, ¿no? Que está formada por otros elementos que si tú lo ves de una sola, pues parece que tratáramos sobre el tema de la moda, ¿no? Pero no necesariamente es así. Luego, cada vez podemos llegar hacia los collages más actuales, en donde ya han entrado mentalidades como la del cubismo, por ejemplo, para deformar las caras, reconstruir o reconstituir rostros a partir de pedazos de múltiples rostros, nos genera una especie de Frankenstein en el que construimos
caras que tienen todos, si bien es cierto, tienen todos los elementos como ojos, nariz, boca, orejas, de hecho que provengan estos elementos de la cara de otras o de múltiples caras, eh, al final le da un sentido muy extraño, ¿no? La palabra es extraño, a veces un poco raro, sí, pero interesante, interesante de ver, divertido en algunos casos, en otros casos un poco como que genera cierta repulsión y nada, ¿no? Cómo es que este tipo de collage también, como vemos aquí, no necesitas poner el rostro completo para dar a entender que hay alguien ahí imponiendo el rostro cuando, sobre todo, colocas las partes más importantes de la cara y más expresivas como son la boca y los ojos, o en este caso un ojo y gran parte de la boca, ¿no? Hay un recorte rasgado. Noten la diferencia entre el recorte milimetrado con tijera o con cuchilla y el corte rasgado, que es un corte más artesanal, más orgánico, más violento, em, que tiene otro lenguaje, ¿no? Que no busca la perfección, sino que busca la ruptura, busca un poco de alguna manera una intención mucho más fuerte, ¿no? Como que hay un impulso de romper y pegar. Luego tenemos también collages más complicados que implican increíblemente un tejido con papel. Los que saben hacer trenzas o tejidos por entrecruzado entenderán qué tan complicado es llevar esto a buen puerto, ¿no? Sin embargo, queda espectacular, me encanta, me parece muy interesante, muy complicado, muy técnico la perfección geométrica de los diseños, ¿no? La perfección geométrica de los recortes, las medidas, la rectitud y la perfección en el ordenamiento de este entretejido de papel que ha sido colocado sobre una fotografía de perfil de un niño o una niña y completado sobre otras superficies de color negro y de color rosado. Es interesante, ¿no? O sea, no solamente es recordar y pegar, sino hacer algo con el papel antes de pegarlo, ¿no? Para generar una especie de trabajo adicional antes de simplemente recortarlo y pegarlo. Y por último tenemos esta figura, ¿no? Que ha sido repetida muchas veces. Probablemente estemos ante un collage digital, más bien, ¿no? Porque es más fácil y ahora en lo digital tenemos muchísimas posibilidades. A mí me gusta más el trabajo manual, pero el collage digital tiene muchísimas posibilidades, tiene muchas alternativas técnicas, procedimentales, muchos tipos de resultados diferentes. Hacer la copia de esta imagen es muchísimo más fácil, muchísimo más rápido y muchísimo más efectivo hacerlo en digital. Tienes el archivo correcto, lo duplicas la cantidad de veces que tú consideres necesario y luego simplemente los recortas, los silbeteas, repites ese recorte en todas las capas y luego superpones una capa encima de la otra hasta que tengan el aspecto que tú quieres. Eso me parece interesante. Yo no dejo de lado lo digital. El que a mí en lo personal no me interese mucho no quiere decir que no lo promueva, que no lo admire, que no me guste, ¿no? Tengo mis conocimientos de aplicaciones y programas digitales también, por supuesto, pero mi preferencia personal es el trabajo manual. Sin embargo, cuando me encuentro con un trabajo digital de esta calidad, también me parece interesante, también me emociona y también lo valoro. Bueno chicos, hemos llegado al final. Los voy a dejar con un video ya de despedida en el cual me despido de ustedes, valga la redundancia, y nos estamos viendo pronto. Bueno chicos, hemos llegado al final del curso, del bimestre, final del año, un año muy complicado, un año diferente en tal caso, porque hemos tenido que afrontar diversas dificultades de comunicación. Las clases, tanto para ustedes como para los profesores, han sido completamente un desafío y en ese sentido espero que hayamos podido atravesar un poco ese desafío. Agradezco a la gran mayoría de ustedes que me han presentado trabajos muy interesantes, muy comprometidos, trabajos muy llenos de creatividad. A los que no disfrutaron o no se dieron el tiempo o la oportunidad de disfrutar el curso, los invito a que nunca se desconecten del arte. Ustedes ya terminan su etapa escolar, pero definitivamente lo que viene es mucho más interesante. Para todos aquellos que quieran seguir alguna carrera vinculada con las artes o con la creatividad,
Espero que lo que hemos visto este año, estos 2 últimos bimestres que han llevado conmigo, les pueda servir para desempeñarse de la mejor manera posible, para tener una base, para tener un bagaje que les permita afrontar nuevos desafíos, teniendo en cuenta la gran demanda de carrera. Si tú revisas el periódico o en internet, bueno, ahora las ofertas laborales en todas las carreras y en todas las profesiones piden que los profesionales que aspiren a un trabajo o a un puesto sean personas creativas, líderes, emprendedores, innovadores, ¿no? Todas esas son características que el arte desarrolla, porque el arte te enfrenta ante la posibilidad, ante múltiples posibilidades, y tú tienes que arriesgarte, ¿no? Tomar con decisiones con voluntad, mejor dicho, decisiones creativas, ¿no? Correctas, incorrectas. Tienes que jugártela, ¿no? Es atreverte, es lanzarte, es pintar, es dibujar y es expandir nuestro pensamiento. También es importante el pensamiento crítico. Y en ese sentido, agradezco a todos aquellos quienes sí, de alguna manera, se comprometieron y dieron el todo por el todo en sus trabajos. Y eso ha sido recompensado con una nota bastante buena, teniendo en cuenta las rúbricas y los criterios de evaluación. Bueno chicos, ha sido un placer, ha sido un gusto para mí conocerlos, aunque sea así a través de este medio, conocerlos y participar con ustedes de todo este proceso de aprendizaje de las artes visuales. Cuídense mucho, espero que nos encontremos en una próxima oportunidad. Chao.